Muy buenos días para todo México y sean bienvenidos a este Foro Unir en donde vamos a compartir y hablar de un tema sumamente relevante, aunque es verdad que muchas veces la población en general no le presta tanta atención, y es la ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar sobre los retos, los desafíos que se enfrentan en materia de ciberseguridad, por un lado para las empresas, pero por otro lado también para la ciudadanía común, donde todavía es cierto que, como decía recién, nos está faltando mayor conciencia. Hoy nos enteramos permanentemente a través de noticias, de medios digitales, de informativos de televisión, la cantidad de casos que existen de phishing, de suplantación de identidad, de ransomware, distintas modalidades delictivas que hasta tanto no las sufrimos en carne propia y nos vacían la cuenta del banco, que esto le pasa a mucha gente, o nos clonan la tarjeta de crédito, hasta que no nos pasan esas cosas, es como que no tomamos una verdadera conciencia de lo que ocurre. En este Foro Unir vamos a contar con un grupo de especialistas que nos van a hablar sobre lo que decíamos recién. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué amenaza representa la IA? Todos estamos maravillados con ChatGPT, con Perplexity, con distintas herramientas de inteligencia artificial, pero ojo, que así todo lo que tiene de bueno por un lado, también los ciberdelincuentes van a saber utilizar la inteligencia artificial para cometer delitos. Así que de todo eso, fíjense todo lo que tenemos para desarrollar durante la próxima hora y cuarto, hora y 20 que vamos a compartir junto a ustedes. Antes de presentar a nuestro primer invitado y la primera charla donde vamos a hablar de la seguridad informática en el mundo, pero especialmente qué pasa en América Latina y en un país como México, los quiero invitar a que participen ustedes de manera directa en este foro. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través del chat. Ustedes tienen allí una herramienta, ya se ha conectado José de Jesús Navarro, ya está Armando Arceaga, ya está Nelly, ya está Isaac García, personas que ya nos están dejando sus mensajes. Y ustedes pueden participar, ya sea enviando preguntas a los ponentes y a los participantes, o también dejándonos sus comentarios que vamos a compartir a lo largo de esta hora y cuarto. Así que esto es un ida y vuelta. Hablamos nosotros, pero queremos escucharlos o leerlos, queremos escucharlos también a ustedes. Es el momento de presentar a nuestro primer invitado. Nos acompaña Miguel Ángel Muñoz Alvarado. Él es subgerente de migración de datos en la empresa MP Salud, y con él vamos a charlar ahora. En realidad nos va a hacer una presentación donde va a hablar de la seguridad informática en el mundo, pero especialmente en América Latina. Miguel Ángel, buen día, un gusto y bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Espero que tengan una mañana o tarde excelente. Bueno, muchísimas gracias. Quiero invitarte entonces, y ya con toda la gente que está conectada desde distintos lugares de México, como el ingeniero Emanuel Hernández desde Coahuila, que ya manda sus saludos, queremos escucharte y que nos hables de la seguridad informática en el mundo y en América Latina. Adelante. Claro que sí. Bueno, ¿hacia dónde empezamos a proyectar literalmente todo lo que está focalizado con la ciberseguridad? Es muy cierto que después de entrar en un proceso de una pandemia, esto nos vino a marcar de manera muy significativa un proceso de evolución y de crecimiento tecnológico. Sabemos que el crecimiento también de tecnologías emergentes con el paso del tiempo ha generado una situación bastante robusta en donde ahora todo el mundo estamos muy acostumbrados a trabajar con una tablet, con una laptop, con un smartphone. Hablamos ya de televisiones inteligentes, hablamos de muchos electrodomésticos que puedes controlar desde, ahora sí, desde tu cama, ¿no? O desde el celular. Pero sin embargo, sabemos que ese crecimiento nos llevó por ahí primero
de manera interesante un concepto que es el Internet sobre todas las cosas. Pero cuando empezamos a ver eso, todo el mundo decía, yo quiero, yo veo, ¿no? Y con el paso hemos observado que nos volvimos también mucho más atacables posibles, ¿no? Bien, ahorita lo platicaban dentro de la introducción. Es muy cierto, ese crecimiento tecnológico, analógico, la forma de uso de todo lo que tiene que ver con esas tecnologías emergentes, cómo nos empezó a generar vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades nos están llevando a que tengamos que tener una visión mucho más fuerte sobre qué tipo de condicionantes, infraestructura debemos de considerar. Pero esto también nos dio la oportunidad de empezar a tener una visión bastante significativa sobre un nuevo perfil que de alguna forma ha ido creciendo con el paso de los años, y estoy hablando aproximadamente 4 o 5 años, donde el perfil de el ingeniero en ciberseguridad o el experto en ciberseguridad toma un papel mucho más representativo dentro de todas las organizaciones, y esto está focalizado bajo la urgencia de poder priorizar el nivel de ciberseguridad que nosotros necesitamos en todos los esquemas. Y lo vemos también muy visible. Y retomo otra vez un poquito la pandemia. En la pandemia muchas de las empresas nos mandaron a casa a trabajar en modelo home office o modelo online. Pero ¿cuántas de ellas realmente estaban preparadas para que todos pudiéramos tener acceso a las aplicaciones, a los servidores? Y pues empezamos a dejar espacios, literalmente dicen por ahí, espacios abiertos, donde todo esto nos empezó a llevar a nuevos desafíos y necesidades. Y que si esto lo vemos de una manera importante, cada país ha pasado por tener que buscar cómo cubrir esas necesidades, pero también para muchos de ellos se volvió un desafío y retos bastante significativos, en los cuales literalmente vemos que ahora sí, principalmente México y América Latina, pues siempre se ha enfrentado en una situación bastante interesante, donde tiene un déficit de talento para poder atender las necesidades de todo lo que tiene que ver con esa correlación en ciberseguridad. Y que esto, de alguna forma, que ha ido buscando el pretender generar esos especialistas que ayuden a cuidar a la organización en todos los esquemas. Y lo aclaro, no solamente es no solamente las organizaciones, sino también es cierto, de repente la falta de conciencia de uno como persona, bien ahorita lo ponían como un ejemplo muy realista. ¿Qué nos pasa cuando nos clonan las tarjetas? ¿Qué nos pasa cuando pues en algún momento hubo un movimiento indebido dentro de nuestras cuentas bancarias? ¿Qué pasa cuando hablamos mucho de robo de identidad? También nosotros tenemos que empezar a cuidar toda nuestra información. ¿Por qué? Porque al final del día estos son ataques con un fin malicioso, ¿no? Porque habitualmente alguien alguna vez me decía, es que nada más era para probar. Realmente el concepto de probar dentro de este tipo de estructura no existe. Realmente se hace con un fin, con un dolo. Y que esto está impactando de manera significativa y concreta a todos, tanto persona física como en algún momento persona moral o organización. Y que esto pues nos lleva a muchos conflictos y ataques, entre ellos ahorita mencionaban los más comunes, ¿no? Los ransom, los phishing, los ataques DDoS, ¿no? Y que todo ello está impactándole de una manera significativa a la organización. Por eso, si nosotros lo vemos de esta forma, estaríamos hablando que tengo 7 elementos que se vuelven fundamentales cuando hablamos de esta seguridad. La primera es qué tanto le damos control al acceso de la información, cómo en algún momento nosotros vamos a tener ese tipo de características o condiciones, qué seguridad le damos, es información abierta, está encriptada, ¿no? Y sobre todo, cómo empezamos a tener una proyección de que de alguna manera estamos en un panorama digital, ¿no? No voy tan lejos. La mayor parte de nosotros tenemos mínimo una red social.
automáticamente seguimos, ya estamos conectados en un mundo digital. Y que esto también, ¿cuántas veces no hemos escuchado a nuestra familia de me clonaron mi cuenta de Facebook, me clonaron mi cuenta de Meta? ¿Sí? También eso tenemos que cuidar cómo estamos dándole acceso a la información y a quién le damos acceso. Dos, estamos viendo de forma significativa que a las empresas, principalmente, les está entrando el proceso de ataques, principalmente de ransoms, donde les secuestran toda su información y entramos en el concepto de si la quieres, págame, ¿no? Por ahí, hace un par de meses, criticaban a una empresa de telecomunicaciones que sí dio acceso y pagó por poder recuperar su información. Y fue muy criticado porque al final del día le decían que entonces ya le había abierto la puerta a todos esos ciberataques y obviamente entrar en un proceso mucho más fuerte en todo lo que tiene que ver con ese tipo de secuestro de información. Casos inesperados. Al final del día sabemos que todo ciberataque en algún momento nos va a llevar el invertir en procesos de seguridad. Pero lo aclaro, esa inversión no es necesario verlo como gasto, es de protección a la misma organización o a nuestra propia información que manejamos, que damos, que proporcionamos. Esto nos ha llevado también a una parte central. ¿Cuál es? La forma en la que nosotros vamos a entrar en procesos de acelerar el cuidado de la ciberseguridad dentro de todos los entornos. Y por eso este perfil se ha vuelto fundamental, básico, necesario para que pueda generar tanto nuevas soluciones, nos permita tener nuevas oportunidades y, eso es algo muy cierto, nos llevó a un crecimiento forzado. Ahora, si nosotros visualizamos todo esto, al final del día nos lleva a algo interesante y que es una parte de qué tipo de ataques, ¿no?, en algún momento nosotros hemos llegado a tener o llegado a visualizar. Vemos que habitualmente los tres principales, ¿no?, ransom, phishing, DDoS, y que son muy marcados en cada uno de los eventos desde el 2020 hasta la fecha. Y que estos, de alguna forma, representan un impacto totalmente económico a la organización. Toda aquella organización que ha sido afectada por algún tipo de ciberataque, de alguna manera, le representa tener que buscar el cuidar su información de una manera mucho más constante y segura, diríamos por ahí. Y un ejemplo mucho más visible, hace un par de semanas también, ¿qué nos pasó? Que por aparentemente una mala actualización, que yo sigo pensando un poco que realmente más que mala esta actualización, realmente fue parte de un ciberataque. Literalmente muchas áreas, muchas empresas, aeropuertos se quedaron sin sistemas, ¿no? Eso es algo que constantemente sí debemos de tener como una visión muy proyectada. Y todo esto, ¿a dónde nos va a llevar? A una frase bastante interesante, ¿no? Dice, la seguridad en el mundo digital no es un lujo, es una necesidad que tenemos que proyectar o ver hacia el futuro. Que esto también nos llevaría a una frase por ahí icónica de una película, ¿no? Todo poder lleva una responsabilidad. Y nos pasa lo mismo, cómo nosotros vamos creciendo tecnológicamente y ese crecimiento tecnológico, ese crecimiento de esquemas emergentes, cómo tenemos que seguir cuidándonos para que obviamente tengamos una estructura donde podamos decir que nuestra información pues está bien cuidada. Y esto nos va a llevar entonces a que de alguna forma tengamos muy presente la necesidad de un perfilamiento, el crecimiento del uso de la tecnología, la evolución obviamente también del cuidado que nos llevaría a nosotros de una manera totalmente importante y significativa. Dándonos esto, entonces, una visibilidad de que todas las áreas, todos los países necesitan tener una mayor visión respecto a todo lo que corresponde con un modelo de ciberseguridad. Y obviamente no dejo por fuera que México y América Latina habitualmente no estaba preparada o no está preparada totalmente y tiene que trabajar más en ello y esto le dará la oportunidad de seguir entrando en un proceso de evolución y de crecimiento tecnológico. Sabemos que hay muchos países que ya empiezan a trabajar en ello,
pero también hay que empezar a impulsar a los demás, que todavía les falta un poquito, de poder entender la proyección. Y muchas veces, chicos, esto empieza desde una concientización personal. ¿Cómo empiezo yo a cuidar mi información? Y cómo de alguna manera voy a ayudar a cuidar la información que yo adquiero de algún otro lado. De antemano, muchísimas gracias por escucharme un par de minutos y bueno, continuamos con la estructura. Claro que sí. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. También agradecemos a la gente que está conectada y dejando sus comentarios, que vamos a compartir algunos de ellos. Miguel Ángel, recién te escuchaba con atención, ¿no? Y tú decías algo importante, que finalmente nuestra región, América Latina, realmente no está preparada digamos, para poder enfrentar duros ataques como los que mencionaste como un ejemplo, ¿no? El día que los aeropuertos quedaron colapsados en el mundo, no por un ataque, fue por un error, es verdad, en un antivirus, pero es cierto que pudimos comprobar en carne propia millones de personas quedaron varadas en los aeropuertos porque los aviones no podían salir porque fallaba la comunicación de los sistemas. Ese nivel de gravedad puede traer justamente, por ejemplo, un ataque informático de piratas, de ciberdelincuentes, sobre cualquier tipo de organización. Y ahí te pregunto, ¿en qué medida crees que debería ser o deberían ser los propios gobiernos, sobre todo en América Latina, los que pusieran el foco en este aspecto, en el sentido de trabajar en mejorar la ciberseguridad, no solo de sus instituciones, obviamente, sino también de toda la infraestructura tecnológica de un país? Mira, se vuelve bastante importante. Hay algo muy interesante sumado, que habitualmente esto lo lleva la OECD, que es justamente la visualización de cómo invierten los países en toda la parte de desarrollo de investigación tecnológico. Y esto no nos va a dejar fuera que dentro de ese proceso de investigación tecnológica deba de incluirse un rubro bastante robusto sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología y ciberseguridad, ¿no? En específico, y que esto tengan que invertir para poder proyectar una confianza tanto a nivel gubernamental como en su momento a nivel privado, dándole sí un modelo importante dentro de sus planes de desarrollo como un país. Y esto en general, cada uno de los países debe de empezar a tener esa visualización. Y aquellos países que en algún momento no cuenten con recursos muy elevados, habitualmente buscar un apoyo, algún organismo externo mundial que les permita darles ese impulso para que puedan llegar a tener ese crecimiento necesario. Pero sí es muy importante ya tener una visión significativa sobre este punto. Miguel Ángel, si uno tuviera que medir, no sé en qué medida también se puede saber esto, pero tú has dicho algo importante, ¿no? Tú decías, a ver, la seguridad hoy no es parte de un gasto, es parte de la inversión de una empresa, o que incluso una persona cuando se compra un antivirus y paga por un antivirus, bueno, duele gastarse el dinero en un antivirus, pero está claro que uno lo que está haciendo es proteger su privacidad, proteger sus equipos de posibles ataques, ¿no? Y con las empresas pasa lo mismo. ¿Se puede saber de cuánto dinero tiene que invertir, por ejemplo, una pyme, una pequeña empresa? Vamos a poner un ejemplo, una empresa de no más de 25 empleados o de 10 empleados, que tenga 10 empleados, que tenga a lo mejor unos servicios con una página web que funciona con un e-commerce, ¿no? Y tiene que invertir un dinero. ¿Se puede saber aproximadamente, digamos, cuánto dinero tendría que dedicar a la inversión y en protegerse con antivirus, con distintas herramientas para evitar ataques? Mira, en promedio
a veces podemos hablar hasta en, si me lo convirtió un poco en dólar, estaremos hablando un promedio de 2.000, 2.500 dólares aproximadamente. A lo mejor como una base inicial, lo aclaro, no es Ujú. el mínimo, ni el máximo, sino realmente ahí lo que se tiene que hacer es un análisis de necesidad real, Claro, saber claro. exactamente qué tipo de componentes debe de cuidar, bien tú lo decías, tengo un e-commerce, tengo obviamente internamente tengo una red, o sea, ya cuando empiezas tú a hacer toda esa evaluación, ya puedes tú determinar un costo base, ¿no? Pero Ujú. realmente si me voy a un esquema, bien tú lo decías, un antivirus simple, pues en promedio te cuesta peso mexicano, estamos hablando hasta 800, 1,200 pesos mexicanos para un equipo, dos equipos. Entonces ahí tendrás ya que ser la proporción en base al número de equipos que tienes, la seguridad que le vas a aplicar a la red, obviamente también qué tipo de estructura le vas a dar a tus servidores. Ya eso te llevaría a lo mejor un aumento de manera significativa. Mm. Miguel Ángel, ¿cómo está México en este sentido? Hay un dato que es demoledor. México, de los países de habla hispana, creo que es el país que más ataques, más ciberataques recibe. Obviamente esto también tiene que ver con la escala de su población, ¿no? Comparado, es el país también con mayor cantidad de habitantes, excluyendo a Brasil, obviamente que no es exactamente, porque es portugués, ¿no? Pero ¿cómo está México realmente? Es decir, ¿se está tomando realmente en serio, tanto a nivel gubernamental como luego también en todo el sector privado, teniendo en cuenta que ha sido un país claramente objetivo de los ciberdelincuentes? Mira, tenemos un problema muy objetivo en donde a nivel gubernamental totalmente no tiene una proyección de cuidado de ciberseguridad. Las empresas habitualmente sí ya empiezan a tener como mayor conciencia. Una de las empresas que tiene mayor entorno, ahora sí de concientización, es literalmente la parte de los bancos, porque son principalmente los que son muy atacados. Pero sin embargo, te puedo poner ejemplos muy objetivos. Hace un año aproximadamente, la Secretaría de Comunicaciones fue atacada, ¿no? Dentro de ese mismo lapso de tiempo, la parte militar también tuvo un ciberataque. Y realmente, hasta cuando empezaron a ser afectados, fue cuando empezaron a tener una proyección. Pero sin embargo, seguimos teniendo muchos problemas porque no solamente viene de una conciencia gubernamental, sino bien lo decía yo hace rato, viene también de una conciencia particular, ¿no? Si nosotros, y lo pongo en un ejemplo muy simple, creamos nuestras cuentas de correo, tienen un password, y a veces ponemos lo primero que se nos ocurre, el nombre de nuestro perro, cualquier cosa y dejamos muchas vulnerabilidades. Y eso ha hecho que literalmente seamos muy, ahora sí, antojables para ser atacados. Sumado a que efectivamente la parte de la población le falta un poco más de conocimiento sobre cómo cuidar su información Mm. personal para obviamente pues generar un, una situación de poder priorizar pues que no exista algún tipo de ataque, ¿no? Como bien lo hemos estado mencionando. Bien. A propósito de lo que mencionas y en lo que hace a lo personal, nos dice acá José de Jesús Navarro Ruiz, nos comenta y dice que en realidad, dice, no es cuestión de preparación o capacidad. En Latinoamérica a las personas no les gusta seguir indicaciones, son indisciplinados. El eslabón más frágil es el usuario. ¿Crees que también hay algo de esto de el no querer admitir que tenemos, que hay un problema y que al final estamos expuestos a, que, bueno, que nos roben datos, que ataquen nuestra privacidad, que puedan hacer distintas cosas? Mira, en ese aspecto sí estoy de acuerdo, porque entra parte de lo que yo decía hace rato, una concientización. Vemos y pasa un tema curioso, tenemos una brecha generacional, donde nuestras brechas generacionales pues nos van permitiendo el tener más cercana a la tecnología o más lejana a la tecnología. Pero, ¿qué observamos? Que mucha de nuestra estructura joven no le preocupa. ¿Cuándo se preocupa? Cuando llegamos a un punto donde, bien decían,
me robaron información, ya empiezas a tener un problema mucho más fuerte. Y que obviamente esto, si no le prestan atención también a nivel gubernamental, podemos decir que más vamos a tener un conflicto social muy marcado. Mm. Miguel Ángel, tenemos más comentarios, ¿no? Dice Isaac García López, dice, creo que uno de los problemas serios que tenemos en México es que la educación superior pública tiene sus temarios y materias con al menos una década de atraso. Si queremos promover lo nuevo, en ocasiones eres penalizado, descartado o directamente no tienes apoyo. Es triste, pero real es lo que dice Isaac. ¿Crees que en ese aspecto, y vamos un poco al modelo también de la educación y de la formación superior y universitaria, hay un gap, digamos, entre las propuestas de formación, son muy potentes las universidades públicas, obviamente, en México, versus lo que están proponiendo universidades e instituciones privadas? Si lo vemos en el factor de crecimiento institucional educativo, viene un reto muy interesante para toda escuela, tanto en México como en América Latina. ¿Cuál es? Que sí tiene que comenzar a trabajar una visión, que sus nuevos planes de estudios o hacer las adaptaciones dentro de sus planes de estudio donde puedan incluir asignaturas, como en este caso de ciberseguridad, o generar formaciones más específicas con la finalidad de poder tener un modelo mucho más visible. Y obviamente lo aclaro, aunque entrara en este momento un modelo de este tipo, sabemos que va a pasar una temporada o una brecha generacional en donde pues, tendrá que desarrollar esas habilidades y aprenderlas. Y estamos hablando que esto se estará dando en un promedio de 3 a 4 años. No va a ser algo tan inmediato. Claro, claro. Tenemos otro comentario y esto es una pregunta que me parece muy interesante. La hace Carla y dice, basados en la proporción de ciberdelincuentes versus especialistas en ciberseguridad, ¿es posible estar a salvo? Si lo vemos en la actualidad, yo creo que voy a ser muy objetivo. Existen más ciberdelincuentes que expertos en ciberseguridad. Por eso, ahí entramos en el factor importante de empezar a hacer una proyección donde este perfil va a tomar un rol bastante significativo e importante. Y no solamente hacia el futuro, sino yo lo puedo decir y lo veíamos ahorita, un poquito en la presentación, desde el 2020 vemos muchos de ese tipo de ataques. Yo creo que desde ese entonces vamos un poquito vamos un poco atrasados, pero sí deberíamos de llevar una proyección bastante interesante para tener un mayor crecimiento de, ahora sí, de recursos con este tipo de especialidad. Hago una pequeña reflexión porque estamos hablando de ciberseguridad y vamos a relacionarla con otro gran problema que hay finalmente en casi todos los países de América Latina, que es el problema de la seguridad ciudadana, una de las mayores preocupaciones. Cuando uno mira las cifras, y esto un poco también por lo que decía recién Carla, cuando uno mira las cifras, por ejemplo, de la cantidad de policías por cada 1000 habitantes, ¿sí? En América Latina la proporción de policías por cada 1000 habitantes es muy baja. Cuando uno viene a Europa, esa proporción de policías por habitante es 4, 5, 6 veces más grande que en América Latina. Con lo cual, muchas veces la visión es que Europa es muy segura, no solo por su modelo educativo, por su estado de bienestar, etcétera. También es segura porque hay muchos más policías que, por habitantes que lo que hay en América Latina, donde las fuerzas de seguridad son insuficientes. Es evidente que países como México, con una gran cantidad de ataques al año, va a necesitar muchos policías, es decir, muchos especialistas en ciberseguridad para poder efectivamente abordar y poder repeler o combatir ese tipo de delitos, ¿no?
Te quiero seguir trasladando preguntas, Miguel Ángel. ¿Hay cifras? Pregunta Jonathan García. ¿Hay cifras, digamos, de cuánto mueve el negocio de la ciberseguridad en un país como México? Ya sabemos que en los mercados grandes en Estados Unidos son miles de millones, porque ya hay mucha conciencia. Pero ¿hay datos que alguien los esté recopilando, porque quizás no existan, sobre cómo se está invirtiendo en ciberseguridad en un país como México? Mira, sí hay algunas empresas, entre ellas por ahí está una que se llama Deloitte, IBM, y hay otra que es parte de lo que forman el tablero Gartner. Ellos son los que se han estado preocupando, ahora sí, el juntar un poco este tipo de cifras y empezar a tener una proyección de qué está pasando con todo este tipo de temas. En sí, estas empresas, pues vamos a llamarlo así, empiezan a dar un marco bastante interesante y referenciado en la importancia de qué hacer con este tipo de áreas, el cómo poder promoverlas, porque también aquí viene algo interesante, que de repente tú llegas con muchos directores de empresas, les dices, tienes que trabajar en tu ciberseguridad y al principio les cuesta un poco de trabajo. Ellos se han encargado de empezar, sí, a tener como ese tipo de escenarios numéricos donde empiezan a decirles cuántos ataques, cuáles son como los más recurrentes, en qué condicionantes, pero sí, ya hay algunas organizaciones o empresas, principalmente privadas, que se están encargando de empezar a trabajar ya con esa parte de datos duros. Miguel Ángel Muñoz Alvarado, subgerente de migración de datos en MP Salud. Queremos agradecerte estos minutos, esta charla. También agradecer a la gente que nos está dejando sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, muchas gracias por compartir esta primera parte de este Foro UNIR dedicado a la ciberseguridad. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Muy bien, y en un minuto nomás, o menos de un minuto, estamos con una mesa con 3 especialistas que no se pueden perder, porque vamos a hablar de las nuevas tendencias en ciberseguridad, porque hay una palabra que lo está inundando todo en este momento, que se llama inteligencia artificial. Vamos a hablar de ese tema con 3 expertos en solamente un minuto. Mientras tanto, seguimos esperando vuestros comentarios aquí en el chat de este Foro UNIR. Ya volvemos.
Y estamos de vuelta. Estábamos ajustando las conexiones, las cámaras, porque en este momento vamos a dar comienzo a una mesa redonda donde, como les decía recién, vamos a hablar de las tendencias, de esas nuevas tendencias en ciberseguridad y sobre todo del impacto que está teniendo la inteligencia artificial. Porque todos somos permanentemente, estamos expuestos como víctimas. Les voy a contar, es más, un pequeño dato personal. Hoy intentaron meterse en mi cuenta bancaria. Recibí un SMS de mi banco diciéndome que había hecho una compra por más de 300 euros. Me metí a mi cuenta bancaria y vi que ni en mi tarjeta de crédito, ni en mi cuenta corriente había ese movimiento, porque tampoco tenía ese saldo. Y cuando vi eso, dije, aquí está pasando algo raro. Lo que hice fue mirar cuál era la URL a donde me estaba dirigiendo SMS. Y era una URL que decía Santander, pero en lugar de decir santander.es, decía santander-inicio.es.com. Es decir, era completamente falsa. Y cuando entré a mirar, me encontré que habían clonado exactamente. Esto nos pasa a las personas a diario, permanentemente estamos expuestos a este tipo de delitos. Pero ahora queremos hablar con los tres expertos que nos acompañan sobre qué pasa, claro, con las empresas. Porque por un lado tenemos la responsabilidad personal que tiene cada uno con la gestión de su privacidad, el servicio de un buen antivirus o de en qué lugares nos conectamos a Internet y a qué tipo de servicios accedemos. Si yo me conecto en un Wi-Fi gratuito de un bar a mi cuenta bancaria, bueno, puede que alguien me esté mirando si tengo una cuenta abierta de Wi-Fi. Todo ese tipo de detalles son cosas que tenemos que aprender como usuarios, pero queremos hablar de las empresas. Le quiero dar la bienvenida, en primer lugar, saludo a Mario Micucci, que es Security Researcher en ESET Latinoamérica. Él está desde Argentina. Mario, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, muchas gracias por la invitación y bueno, acá muy interesado por todo lo que se está debatiendo en esta mesa que es tan necesario poner sobre las mesas en estos días. Exactamente. También quiero saludar ahora a Wilmer Efrén Pereira González, presidente fundador de la Sociedad Venezolana de Computación, también docente de UNIR en México. Wilmer, hola, un gusto saludarte, buen día. Igualmente, muchas gracias por la invitación y espero que podamos aportarles a todos datos útiles e importantes. Bueno, y finalmente también nos acompaña Juan Manuel Peña Aguilar, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Juan Manuel, un gusto saludarte. Gracias igualmente y esperamos poder contribuir aquí en este foro. Bueno, y con toda la gente que está conectada, queremos invitarlos a que sigan participando, sigan dejando preguntas y comentarios. Y voy a empezar con una pregunta que nos han hecho hace un ratito porque me llamó mucho la atención, ¿sí? Nos decía, o nos dice mejor, César Taylor, a través del chat, que dicen algunos que el cómputo cuántico va a venir a exponenciar los problemas, retos y oportunidades en materia de ciberseguridad. ¿Qué opinan al respecto? Y voy a arrancar contigo, Mario. Bueno, es interesante, ¿sí? la postulación, ya que se está hablando bastante en el último tiempo de la computación cuántica. Sí creo que es demasiado apresurado hablar de computación cuántica. En efecto, que todavía estamos lidiando con la inteligencia artificial como la última tecnología que podemos considerar ha revolucionado las maneras de navegar en Internet y de comunicarnos y que ha afectado transversalmente a distintas áreas de conocimiento. Pero bueno, en efecto, de la computación cuántica, como cada paradigma tecnológico, va a traer pros y contras y básicamente en la ciberseguridad existe aquella relación que sirve para entender muchas problemáticas, que es la del gato y el ratón, ¿sí? Es decir, siempre que salga una nueva tecnología va a haber ciberatacantes que la aprovechen para
para generar daños y al mismo tiempo compañías, organizaciones, usuarios finales que la utilicen para fortalecer su seguridad, ¿no? Con lo cual podemos esperar más de lo mismo, en efecto, de tener que lidiar con nuevas problemáticas que se avecinan, que si bien es cierto podemos especular con la criptografía, ya que desde el punto de vista cuántico muchos algoritmos descifrados podrían romperse y todo eso. Insisto, todavía es muy apresurado, ya que imaginamos que todavía no existen ordenadores cuánticos en el orden del usuario final. Si tenemos que hacer un relevamiento de los ordenadores cuánticos que hoy día están realmente operativos, están en las manos de unos pocos, ¿no? Claro, ok. Juan Manuel, ¿cuáles son las principales amenazas que tú crees que enfrentan las empresas en México? Sí, bueno, no solo en México, sino en general en el mundo, ¿no? Las amenazas han ido aumentando de manera importante. Estamos viendo un incremento de más de 50% de las amenazas al año. Y bueno, definitivamente yo te podría hablar de muchas amenazas, pero yéndonos un poquito a datos como comentaba hace rato Miguel Ángel, como los de Gartner, podríamos hablar de que buena parte de estas amenazas están siendo potencializadas por la adopción de inteligencia artificial como herramientas para ser utilizadas para ataque. Por supuesto, un poquito como comentaba hace un momento el colega, es pues si bien, por ejemplo, en cómputo cuántico pueden pasar a ser poco seguras esas claves criptográficas al utilizar computadoras cuánticas, pues también se van a cambiar algoritmos postcuánticos, ¿no? Pero yo creo que definitivamente las principales amenazas actualmente tienen mucho que ver todavía con la ausencia de controles. En la mayoría de las empresas, principalmente en México y América Latina, no se hace un adecuado análisis de riesgo, no se tiene una correcta política de controles de seguridad. Entonces, pues todo esto se ve reflejado. Si lo podemos ver que ocurre a nivel internacional, pues con más razón en México, ¿no? Los departamentos de ciberseguridad en muchas ocasiones están todavía empleando técnicas antiguas, no están utilizando inteligencia artificial generativa, no están utilizando controles más adecuados. Entonces, realmente hay una gran cantidad ¿cómo se llama? De cosas que podrían pasar. Estamos Bien. hablando de pocos expertos, ¿no? En el área. Entonces yo creo que desde ahí tenemos poco controlada la seguridad y Bien. cualquiera puede ser una amenaza como los usuarios. Wilmer, uno de los temas que obviamente, y recién lo estaba mencionando Juan Manuel, ¿no? es la inteligencia artificial. Cuando uno piensa en general sobre los delitos informáticos, bueno, está obviamente el phishing, está la sustitución de identidad, está ransomware. O sea, hay distintos tipos de delitos ya claramente identificados. ¿Ya se puede saber qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial en favor del delito? Es decir, a contribuir a que los ciberdelincuentes puedan atacar. ¿En qué aspectos crees que la inteligencia artificial justamente puede llegar a ser utilizada para el delito? Pues desafortunadamente así está ocurriendo. Hay generadores de malware que le permiten a personas deshonestas generar variantes de algún malware conocido para poder realizar una variante para la cual la víctima no tenga el paliativo, digamos. Claro, así como se puede usar inteligencia artificial para el ataque, también se puede usar para la defensa. Quizás uno de los ejemplos más conocidos es los sistemas de detección de intrusos. Han evolucionado hasta tener ahora sistemas como por ejemplo los SIEM, que son sistemas de información y de manejo de eventos, que utilizan los logs y utilizan mucha información de la computadora para hacer una estrategia preventiva. Eso
tenemos un corte en la comunicación. Bueno, sigo contigo, Mario. Me gustaría complementar un poco este aspecto, ¿no? Porque recientemente nos decía Chema Alonso, uno de los más altos ejecutivos de tecnología del grupo Telefónica, nos ponía justamente como ejemplo que hoy con la inteligencia artificial, los ciberdelincuentes, por ejemplo, resulta mucho más fácil hacer una sustitución de identidad y que han habido desde a un gerente de un banco inglés, le clonaron la voz y terminaron robándose un montón de dinero porque este gerente autorizó la extracción de dinero a un subordinado. ¿Tú tienes otros casos, otros ejemplos donde podamos hablar también de cómo la IA está trabajando para el delito? Bueno, el más representativo creo está en lo que acabas de exponer, que técnicamente lo podemos considerar como deepfake, ¿sí? Deepfake es una técnica que básicamente se utiliza para manipular la imagen, la voz de una persona y en última instancia que las estrategias de los ciberatacantes sean más efectivas. En este sentido es importante destacar, ¿no?, que el mayor porcentaje de los ataques son ataques al usuario, ¿sí? Lo que se termina explotando al fin y al cabo es al usuario, es decir, la psicología del usuario. En efecto, un phishing no deja de ser un cuento bien narrado para que un tercero se lo crea y bueno, y haga clic en un enlace malicioso o descargue un dato adjunto, ¿sí? Nosotros desde SET vemos, desde nuestra telemetría incluso, como quizás el 70% de los ataques, podríamos decir, tienen como primera fase inicial la ingeniería social, ¿no? Y las herramientas de inteligencia artificial no solamente proveen de sofisticación para, por ejemplo, campañas de phishing, o hoy ya también podemos hablar más bien de spear phishing, es decir, un phishing dedicado, sino también en la optimización de los tiempos. Porque antes, para poder realizar una, por ejemplo, modificación, ¿sí?, sobre un rostro de un individuo y demás, bueno, el ciberatacante tenía que hacer el trabajo de un diseñador gráfico, de un editor de video, ¿no?, en donde tenía que invertir mucho tiempo. Y hoy eso ya lo tiene resuelto porque la inteligencia artificial generativa, que es la que cumple este fin, lo hace. Lo mismo con la realización de determinados códigos. Hoy muchos ciberatacantes no necesariamente son expertos en ciberseguridad, ni siquiera en tecnología, si saben manejar ciertas herramientas y, por ejemplo, delegan codear ciertas piezas de códigos a las inteligencias artificiales, que también lo hacen de manera muy efectiva y optimiza mucho el tiempo, ¿no? Bien. Juan Manuel, claramente uno mira el panorama de América Latina y hay muchas carencias en lo que hace en materia de ciberseguridad. Pero te traslado una pregunta que nos han hecho sobre, dice Aurelio David, ¿qué falta para potenciar de manera más extensa, más amplia, las buenas prácticas de ciberseguridad? Y hablo sobre todo de nuestra región, ¿no? O sea, de México hacia el sur. Bueno, primero quisiera retomar lo que comentaba hace un momento el compañero en el tema de la parte de ingeniería social. Yo creo que de entrada, ¿qué hace falta? Pues por supuesto que lo primero es esta parte de la concientización del usuario. Es decir, la inteligencia artificial nos está ayudando ahorita con muchas aplicaciones para defendernos, como detección de amenazas, análisis de vulnerabilidades, prevención de ataques, pero si no empezamos primero por el usuario, es decir, le llega la información, recibe una información en donde ellos no saben la fuente, la aceptan. Desde ahí estamos empezando con un problema de un tema cultural. Y eso pensaríamos nosotros que solo ocurre a nivel de los usuarios inexpertos. Sin embargo, creo que ocurre a nivel de todos los usuarios y de las empresas. Por supuesto, antes el atacante tenía que invertir ese tiempo adicional
ahora no solamente la inteligencia artificial se lo facilita, sino también lo propaga, es decir, lo puede hacer de manera masiva y pues a diferencia de antes que a lo mejor de 10 personas, una o dos empezaban por vulnerar la seguridad al no hacer caso ellos mismos, ahora pues este ataque se masifica y puede llegarle a 1000 personas, a 10,000 personas, y de ahí pues un porcentaje también a lo mejor más bajo, pero en mayor número va a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Concientizar sobre la importancia de la seguridad de la información, no solamente la personal, no solamente nuestros móviles, sino que nosotros somos responsables de mantener la confidencialidad de la información, la integridad, la disponibilidad, la autentificación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos estos datos y capacitación en las organizaciones. Ya la mayoría de las organizaciones, aún los que no están dedicados al área del sistema, están recibiendo capacitación en el tema. Yo creo que esa es la clave más importante, capacitar aún al usuario final, pero además cumplir con esa brecha que tenemos de 4 millones de expertos en ciberseguridad que dice Gartner que nos están haciendo falta en este momento. Justo hablas de algo que me da pie para lo que quería y que se lo voy a plantear a los dos, pero arranco contigo, Juan Manuel. Claro, supongamos que yo tengo una empresa mediana, ¿no? Pero tengo información sensible, tengo una tienda de comercio electrónico que funciona a través de mi web, también tengo mis servicios en Marketplace, etc. Vale, necesito contratar un experto en ciberseguridad. ¿Lo encuentro con facilidad o se me complica el panorama? Empiezo contigo, Juan Manuel. ¿Está fácil o está difícil encontrar especialistas? No está fácil y menos especialistas actualizados y capacitados. Yo creo que definitivamente tocaste el punto medular de esto. Este déficit de expertos en ciberseguridad no solamente nos habla de lo que antes era una persona que estudiaba informática, sistemas, computación y daba capacitación básica y hacía una evaluación de riesgos, ¿no? Y instalaba antivirus, mantenía, no sé, actualizado el software y revisaba los archivos. Yo creo que ahora, precisamente como los ataques son más sofisticados, se requieren expertos en las áreas de ciberseguridad con mayor capacidad. No está fácil, justamente eh, estamos viendo en México en particular un gran déficit de especialistas en ciberseguridad. Muchas empresas están transfiriendo estos temas un poquito de seguridad pues con los proveedores a los servicios en la nube. Sin embargo, también las grandes empresas como Amazon, con AWS, como Google Cloud, como el mismo Microsoft, Azure, básicamente también tienen un déficit. No me voy muy lejos, yo radico en la ciudad de Querétaro, en México, y se está estableciendo un conjunto de data centers. Se están poniendo a las principales empresas, las 3 que acabo de mencionar, más otras tantas, está de Triara, etcétera, y están batallando muchísimo para contratar expertos en ciberseguridad. Entonces, están queriendo incluso traer especialistas de la India para trabajar temas de ciberseguridad porque no consiguen en América Latina. Entonces, claro. Yo creo que es un área de oportunidad impresionante y al menos yo lo puedo ver desde este ecosistema en donde ya se está creando un clúster de servicios en la nube, en donde las empresas que ya no nada más la empresa en su organización requiere expertos en ciberseguridad, sino Claro. también las grandes empresas en la nube los requieren. Bueno, vamos a volver un poco sobre esas necesidades y quiero preguntarle a Mario precisamente. O sea, Mario, tú estás en una empresa especializada, una empresa además de perfil totalmente global. Cuando llega el momento de fichar de nuevos talentos, especialistas en temas de ciberseguridad, ¿cómo está el panorama? Es decir, bueno, tú estás en Buenos Aires, creo que en Buenos Aires debes estar, ¿no? En Argentina. ¿Dónde, o sea, está fácil, es difícil, faltan profesionales? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, se lo vive a veces con un poco de caos, ya que faltan profesionales y una de las
características que tiene la ciberseguridad es que es una disciplina pragmática, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que se hace bueno el profesional cuando tiene experiencia. Lo que podemos advertir es que la tecnología y sobre todo la ciberseguridad ha crecido exponencialmente como una necesidad, dejando un poco afuera a aquellos profesionales que han estudiado carreras tecnológicas. Recién en la Argentina, por ejemplo, hay algunas carreras que son especializadas en ciberseguridad, pero estamos hablando de que las carreras tradicionales de ingeniería en informática, de sistemas, de computación, apenas si contemplan unas pocas materias de seguridad informática o de ciberseguridad. Con lo cual, esto da un poco respuesta, ¿no?, a la cantidad de profesionales que hacen falta cubrir. Creo que en México las cosas, por no decir en Latinoamérica, están un poco igual y bueno, hay que mientras tanto, por parte de las empresas, ir capacitando al personal en el mismo camino, ¿no? Claro. Otra de las características que tiene la ciberseguridad es que, bueno, exige de cierta pasión por la disciplina y bueno, muchas veces cuesta encontrar ese perfil de una persona que vaya más allá, porque la ciberseguridad, a diferencia de otros puestos que son más operativos o mecánicos, exige estar siempre en el más allá, siempre curioseando, siempre estar en una postura, vamos a decir, de curiosidad constante, y es uno de los elementos más difíciles de encontrar, ¿no? Claro. Bueno, hemos recuperado la comunicación con Wilmer Efren, que está nuevamente con nosotros, y esperamos que no se haya caído por un ataque informático, que solo haya sido un pequeño error del momento con la conexión. Wilmer, tanto Juan Manuel como Mario coinciden, ¿no?, en que, claro, al momento de buscar profesionales, no hay profesionales muy formados. Y digamos que los hay, pero no hay suficientes, ¿no? Y Mario creo que también recién decía algo, ¿no?, que este tema de la pasión, y ese tema de la pasión muchas veces lleva a personas que quizás no vienen del rubro, no sé, ingeniería informática, ingeniería en software, pero que justamente su afán por aprender los ha llevado a tener un conocimiento. Tú, Wilmer, eres finalmente docente en UNIR, donde precisamente hay maestrías, y en el caso particular de México, son maestrías específicas dedicadas a la ciberseguridad. ¿Nos puedes hablar un poco, digamos, del perfil de esos estudiantes que tenés, a los que les das clase y con los que compartís mucho tiempo en esa formación? O sea, ¿qué encuentras? ¿Cuáles son esas inquietudes? Sobre todo las inquietudes de aprendizaje. Bien, sí, efectivamente la mayoría de los estudiantes que participan en UNIR ya son ingenieros, no necesariamente del área de computación, y todos muestran el afán, como bien dijo Mario, de querer repotenciar sus carreras. La mayoría de ellos buscan, además del perfil que tienen, mezclarlo con el área de ciberseguridad. Porque me imagino que ellos, bueno, me imagino no, algunos me han dicho que piensan que un doble perfil dentro de sus instituciones no solo repotencia su papel como expertos en administración de base de datos o expertos en sistemas Linux, sino que además pueden participar en grupos interdisciplinarios para dar su opinión y además su saber, o sea, el saber que traen de su formación anterior. Y también comparto con Mario la idea de que hay que ser un poco, más que curioso, paranoico, pero paranoico en el buen sentido. O sea, en el sentido de que tenemos que buscar participar o involucrarnos con el área de ciberseguridad desde el punto de vista de querer saber más, querer empujar hacia las fronteras del área y buscar de esa manera mantenerlos actualizados y ser capaces de responder ante las nuevas amenazas. Voy a proponerles a los tres
que nos den recomendaciones para todos los que estamos conectados participando de este foro. Yo me imagino que ustedes tres, por tener el conocimiento precisamente sobre los riesgos, los peligros, ninguno de ustedes tendrá una clave que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguramente ninguno de los tres. Pero, ¿qué nos pueden decir? Y empiezo con Mario. O sea, danos un consejo, una recomendación vinculada. Todos sabemos que la clave del mail hay que hacerla segura, pero danos alguna recomendación porque al final estamos todo el día en contacto con la experiencia digital, con el teléfono, a través de las redes sociales. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, es complicado hablar de un solo punto que hay que considerar, pero me parece que en términos generales estar informado es esencial. Y para estar informado no hace falta ser un experto, ni mucho menos. Simplemente con estar al tanto de, bueno, vueltas, ya estamos haciendo mucho por nuestra seguridad. Después, sin dudas, habrá personas más técnicas que otras, pero las que no son tan técnicas no tienen que desestimarse, ya que siempre hay alguien que nos puede dar una mano, ¿no? Desde el famoso técnico reparador de PC, al que podemos pedir una mano, hacia un familiar que tenga estos conocimientos. No es importante, en efecto, tener conocimientos técnicos, sino saber que hay que hacer buenas prácticas. Esto lo podemos llevar a muchas situaciones de la vida cotidiana. Uno sin ser un mecánico sabe que cada tanto tiempo tiene que llevar el auto a cambiar el aceite, ¿cierto? Bueno, uno sin ser un experto en informática, estando mínimamente informado, sabe que quizás a la hora de utilizar las redes sociales tiene opciones para poner políticas de privacidad y seguridad, sabe que instalando una solución de antivirus puede evitar caer en ciertas ciberestafas y demás, con lo cual es importante la información y en este sentido aprovecho a compartir con la comunidad un blog de noticias de ciberseguridad que se llama willipsecurity.com/es. Allí hay información sobre ciberseguridad, tanto para personas técnicas como para no técnicas, e incluso hay una sección bastante interesante para padres, que muchas veces los padres, bueno, se preocupan en cómo acompañar a sus hijos en la seguridad del mundo digital, con lo cual lo vuelvo a repetir, willipsecurity.com/es. Creo que es un sitio interesante para que todos estemos al tanto de cómo está funcionando en la actualidad el cibercrimen, ¿no? Bien. Wilmer, ¿alguna recomendación para todos los que estamos viéndote? Bueno, hay órganos legales también, o sea, órganos públicos en México. Está la Policía Cibernética y ellos emiten boletines especiales para empresas, para padres, también lo tienen, y que sus hijos estén advertidos del cyberbullying. Ellos también tienen programas de formación presencial y videos que publican, y ahí puedes encontrar muchísima información, ¿sí? En el caso de México, claro, estoy hablando del caso de México. Y de nuevo, pues lo mismo que mencionó Mario, estar atento, suscribirse a un canal, ese que mencionó Mario me parece muy bien. Un canal de información de ciberseguridad es muy, muy útil para no nos pesquen desprevenidos. Sí, lo que le voy a pedir a Mario antes de pasar a Juan Manuel es, lo que nos está diciendo la gente a través del chat es que por favor, no sé si lo deletreas o lo puedes simplificar porque nos preguntan cuál es la página web que mencionaste porque lo dijiste muy rápido y nadie lo ha podido retener. Ok, de acuerdo. Bueno, la página la volvemos a repetir, es WeLive, we de nosotros en inglés, live de vida, ¿sí? .com/es. Lo volvemos a repetir, willipsecurity.com/es. Si ponen de todas maneras en el Google ESET WeLive, ahí automáticamente lo van a encontrar, o ESET Blog, digo porque a veces es más fácil encontrarlo de ese modo. Bueno, es la manera de acceder. Es en Latinoamérica el blog de ciberseguridad en español
más visitado, podríamos decir, después de Seguinfo y alguno que otro. Lo interesante de este blog es que hay información para todos los niveles de la sociedad, es decir, para la persona del día a día como para el curioso ya técnico en ciberseguridad. Lo repetimos una vez más, welipsecurity.com/es. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Juan Manuel, entonces ahora contigo, recomendación, consejo de seguridad que debería seguir cualquier persona, ya sea con su teléfono móvil o con su computadora o su ordenador. Sí, pues mira, el número uno, y creo que es el más importante, es que seamos muy escépticos, ¿no? Hay que dudar, hay que aprender a entender el concepto de cómo ha cambiado la seguridad, y la seguridad, pues empezamos por entender esa actitud, hay que ser escéptico. Yo les diría, adicional, pues hay que mantener siempre actualizado el software, hay que tener, pues si estamos usando navegadores en redes públicas, siempre hay que trabajar con cifrados. Yo sé que es difícil, pero usuarios y contraseñas diferentes, y estar cambiando las contraseñas de manera regular, no guardarlos en un archivo de texto en el escritorio, ¿verdad? Únicamente descargar apps que estén autorizadas, por supuesto. En el caso de las redes Wi-Fi en sus hogares, no las dejen abiertas, utilicen passwords que no vengan de default, actualícenlas con un password que sea diferente. En las redes sociales, pues bueno, ya lo comentó Mario ahorita, es muy importante la parte de la privacidad, y siempre desconfiar de cualquier archivo que nos envíen, es decir, averiguar si realmente nos lo enviaron, y pues únicamente que estemos seguros abrirlo, ¿no? Serían como los consejos principales para el usuario común. Bueno, hay un dato que se aplica a México y que es muy interesante. Decía al comienzo Juan Manuel que se necesitan alrededor de 4 millones, se van a crear 4 millones de puestos de trabajo que van a estar vinculados con la ciberseguridad. Si profundizamos, ya que estamos hablando para México, esas cifras hablan de que se necesitan 260.000 profesionales en ciberseguridad para México ya, ahora. O sea, no dentro de 5 años o dentro de 10, sino que la necesidad está requiriendo definitivamente ese tipo de profesionales. Y me gustaría hablar, en este caso, para preguntar también, bueno, tanto a Juan Manuel, a Wilmer Fren como docente de UNIR, que nos hables un poco justamente sobre esa formación en maestrías que hoy hay disponibles para que los ingenieros que quieran especializarse en ciberseguridad puedan hacerlo, y pueden hacerlo obviamente a través de una maestría que es completamente online y que es una maestría oficial además, ¿no? Sí, pues nosotros tenemos la gran ventaja de ofrecer un programa de formación muy, muy completo. Ese programa además es transversal en el sentido de que nuestras otras maestrías, como por ejemplo la de ingeniería de software y la de visualización y análisis de datos, también incluyen aspectos de seguridad. Entonces, no es solamente, o sea, si yo me inscribo en una maestría, por ejemplo, la ingeniería de software, también tengo que estar inmiscuido en aspectos de seguridad informática. La nuestra, además, tiene varias ventajas, ¿sí? Con respecto a su posicionamiento en el mercado. Fuimos una de las primeras, y eso nos da mucha más experiencia con respecto a conocer mejor el mercado mexicano y saber que las cosas que nosotros ofrecemos han ido evolucionando. De hecho, desde que yo tengo trabajando en UNIR, por un buen rato, ya 4 o 5 años, nuestro plan de estudio ha evolucionado. Y evoluciona, obviamente, porque es un área muy dinámica. El área de seguridad informática, pues, o de ciberseguridad en general, es un área que vienen cosas. Ahora tenemos el paradigma de la inteligencia artificial, que no solo ayuda a la defensa, sino desgraciadamente también ayuda al atacante. Claro. Entonces sí, es una buena opción la que ofrecemos, ¿sí? En UNIR. Ya tenemos competencia, obviamente,
otras universidades, pero pues nosotros plantamos la primera huella. Bueno, en unos minutos les quiero contar, vamos a estar hablando precisamente de la formación en maestrías y además de un dato que es reciente y que también es importante mencionar. UNIR México ha recibido el máximo nivel de acreditación que otorga el FIMPES en México, ubicándola, y obviamente es una acreditación de 7 años, con lo cual esto habla también del trabajo donde docentes, como el caso de Wilmer, y con todo el equipo obviamente directivo y de académicos que trabajan en UNIR México, garantizan un nivel de calidad en la formación online y sobre todo en este tipo de maestrías. Quiero agradecerles a los tres, a Mario, a Wilmer, a Juan Manuel, por haber compartido esta charla, estos minutos para hablar de ciberseguridad y con estos datos que son relevantes, ¿no? Punto número 1, obviamente, cuando hablamos como usuarios, cuidar nuestros datos, prestar mucha atención de dónde bajamos los archivos que recibimos, pero luego también otros elementos que son importantes, sobre todo para aquellos que quieren dedicarse y que en un país como México tienen una oportunidad grande con más de 260.000 posiciones de trabajo que son necesarias en este rubro, donde además aquellos que tienen la formación, la acreditación o tienen maestrías, obtienen salarios, datos oficiales, que llegan a duplicar a aquellos que no las tienen. Con lo cual, empleabilidad, oportunidades, sin ninguna duda. Y luego la pasión, lo que decía Mario recién, la importancia de aquellos profesionales que se dedican al rubro de la ciberseguridad, esta búsqueda incesante de un aprendizaje constante, de investigación, de adelantarse y tratar de detectar aquello que puede convertirse en un peligro. Gracias a los tres por esta mesa redonda y los esperamos en cualquier momento en otro foro UNIR. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, y vamos nosotros ahora a continuar con este foro UNIR, porque, bueno, aquí nos dice Quetzal Martínez, ¿no? Nos dice Quetzal Martínez, dice, la mejor maestría, la de ciberseguridad, 100% recomendada, ¿eh? Un estudiante que está viendo en este momento el evento. Bueno, yo le quiero dar la bienvenida a Francisco Álvarez Solís, es el coordinador académico de la maestría en ciberseguridad de UNIR México. Un honor recibirlo y estar en este momento, porque después de hablar con distintos especialistas, con gente que está trabajando en el mercado, llega el momento de hablar de algo fundamental, Francisco, y es, como decíamos recién, no lo decimos nosotros, o sea, no lo dice UNIR, lo dicen los datos que hablan de una necesidad de 260.000 personas, puestos de trabajo que se van a crear solamente en México, para justamente cubrir una gran carencia. No hay tantos profesionales en ciberseguridad. Así que lo escucho, Francisco, para hablar sobre esta maestría, que además sé que a mucha gente le va a interesar escuchar sobre en qué consiste la formación de una maestría en ciberseguridad. Gracias, muy amable, muy buenos días a todos. Realmente lo acaban de comentar, ahí Juan Manuel hacía referencia a unas estadísticas de Gartner, pero no solo Gartner, lo dice, realmente está en todas las estadísticas, lo dice Forbes, lo dice ISC al cuadrado, lo dice ISACA, también organismos internacionales dedicados a la seguridad, dedicados a la auditoría. Y desde luego, muchas empresas también ya que se dedican a la tecnología también están emitiendo datos de la falta de talento precisamente en materia de ciberseguridad. Lo dice Fortinet en su último estudio 2024, de una encuesta del 86% dice que falta talento. Y cosa curiosa, cosa curiosa, ustedes dirán es que no hayan universidades o falta. No. Sí hay universidades, sí hay capacitación, sin embargo,
la necesidad, es una estadística que lo saca Fortinet en su último estudio, la necesidad precisamente hace que haya necesidad de más talento, el doble de lo que se requiere y de lo que se tiene actualmente. De ahí que precisamente en Unir México, pues se ofrece lo que es la maestría de ciberseguridad. Esta maestría de ciberseguridad, no voy a ahondar en toda la gran necesidad y urgencia que se tiene, más bien decirles a todos, pues realmente es una oportunidad de especializarse en dar protección a todos los recursos y servicios informáticos. Es la única universidad que integra todos los dominios tecnológicos en ciberseguridad, hablando desde la parte de delitos, la parte de legislación, aparte de las mejores prácticas, hablando de los diferentes sistemas de gestión de seguridad de la información. Van a conocer aquí que si el ISO 27001, que si el ISO 27002, que si el ISO 31000, que si el ISO 22601, todas las mejores prácticas que están encaminadas. Y adelante, por ahí hay alguien que quiere comentar algo, perdón. Justamente, no, Okay. Justamente, Adelante. sí. Sí. Francisco, si me escuchas, un momento mira, estaba viendo que había un comentario hace minutos precisamente sobre la aplicación de la ISO 27001, ¿no? O sea, sobre, déjame porque hay mucha participación de la gente. Aquí dice, ¿consideran que la norma ISO 27001 debe ser actualizada con el rubro de la inteligencia artificial? Bueno, a ti te lo pregunto por ahí como académico, quizás esta es una pregunta más para el equipo de los que estaban ahí trabajando, pero tú nos dices que en toda esta formación, en toda esta maestría de ciberseguridad, el conocimiento de todas estas normas está también incluido, ¿no? Definitivamente. De hecho, ahorita tenemos la ISO 27001 en su última versión 2022. En esta última versión 2022 considera la ISO 27001 dentro de su anexo técnico la ISO 27002 93 controles, que antes de la versión anterior eran 114 controles. Ustedes dirán, oye, ¿ha disminuido los controles? No han disminuido. Lo que pasa es que son 93 controles, pero se encuentran integrados, o sea, aumentaron los controles. Ahora hay controles de la nube, hay controles de inteligencia de amenazas, cosas que anteriormente no había. Esto ha ido evolucionando y definitivamente sí se requieren nuevas versiones y seguirá requiriendo nuevamente la actualización constante. Francisco, uno siempre se plantea cuando va a hacer una maestría, no solamente el interés personal por aprender algo nuevo, sobre todo muchos deciden hacer la maestría porque ven allí una oportunidad de crecimiento profesional, ergo una oportunidad de crecimiento económico. En el caso particular de los profesionales que hacen la maestría en ciberseguridad en Unir México, ¿tú tienes datos respecto de las tasas, por ejemplo, de empleabilidad? Es decir, son profesionales que están en activo, que están trabajando, pero esto suele decirse, ¿no? Que a veces uno hace una maestría y resulta que terminan la maestría y al poco tiempo pegan el salto a nuevas empresas, nuevas posiciones, nuevos ingresos. ¿Cómo ha funcionado eso cuando ustedes hacen el seguimiento, sobre todo de aquel que ya obtuvo su maestría, se fue y es un alumno y uno dice, a ver, ¿qué es de la vida de Juan, de los palotes? ¿En qué anda? ¿Qué datos tienen en Unir México? Definitivamente, mira, hemos mantenido contacto con muchos alumnos que inclusive de hecho les invitamos a participar. Es increíble cómo muchos de ellos, después de que han obtenido la maestría, se convierten en CISOs de sus propias empresas, se convierten en el encargado de la seguridad, de la ciberseguridad de las empresas. Y también algo que comentaba Wilmer, es muy cierto, no necesariamente van dedicados al 100% a la ciberseguridad, sino que aquellos que se dedican a un data center, pues ahora ven el data center de manera segura. Aquellos que se dedican al desarrollo de sistemas, ahora el desarrollo de sistemas de manera segura.
Aquellos que se dedican a la parte de redes, ahora ven las redes de manera segura, es decir, les ha incrementado los conocimientos. Es una tasa que vemos y en todos los casos, podríamos hablar casi en un 90-95% de todos los estudiantes que han salido de la maestría han mejorado dentro de su empleabilidad. A ver, me quedo con ese dato, Francisco. 90 a 95% de los estudiantes que han pasado y obtienen su maestría en ciberseguridad han mejorado su posición de trabajo. Han mejorado su empleabilidad. De entrada, dentro de su mismo rubro donde trabajan, otros, déjame decirte que realmente hay algunos, inclusive alumnos, que no tenían empleabilidad. Y a raíz de precisamente tomar la maestría, se le abre nuevamente este campo y se abre otros, inclusive, ya han sido CISO. Aquí en la maestría hemos tenido CISOs, hemos tenido ya gente especialista en ciberseguridad y al final de cuentas tengo comunicación con ellos y me dicen, oye Francisco, esto me ayudó porque yo no veía la seguridad en tu totalidad, me faltaba esta parte, me faltaba esta rubro, o sea, realmente les ha servido a todos. Sí. Bueno, yo quiero comentar algo antes de hacerte mi última pregunta, Francisco. Todas las personas que están conectadas con nosotros a través del chat, les hemos compartido un enlace, ¿sí? En ese enlace ustedes pueden acceder a Unir y allí van a poder visualizar las características que tiene, porque no podemos hablar tanto tiempo para explicar todas las características que tiene la maestría en ciberseguridad, pero allí pueden ver todos los detalles, pero además con un dato que obviamente agradecemos a la Facultad de Ingeniería de UNIR México, porque les otorga a aquellas personas que están conectadas ahora, si entran allí y se deciden luego, no digo que sea hoy, pero se deciden mañana o pasado mañana a hacer su maestría en ciberseguridad, cuentan con una beca de hasta el 55%. Repito el dato, es una beca de hasta el 55%. O sea, el valor que tiene la matrícula solamente por estar en este evento es de menos de la mitad que tiene. Francisco, para terminar, me gustaría que nos cuentes un poco algo que le preocupa muchas veces a las personas cuando llega el momento de hacer una maestría, ¿no? Y es a veces esa preocupación respecto de, ¿y voy a poder? Porque, claro, por ahí ya tengo 30 y tantos años, tengo experiencia laboral, ya me casé, tengo un hijo, tengo una hija, soy madre, soy padre, quiero hacer una maestría. ¿Cómo hago si me quiero apuntar finalmente a hacerla? Muchos tienen el miedo de no llegar. Cuéntanos ahí sobre las experiencias justamente de todos esos estudiantes profesionales que están en UNIR México obteniendo su maestría. O sea, ¿por qué ellos llegan y por qué todos los que están ahora conectados y quieren hacer su maestría la van a conseguir? Yo les diría, ya no duden más, ya no duden ni un segundo. Miren, ahorita ustedes no saben dónde estoy conectado. Puedo estar conectado en Chiapas, puedo estar conectado en Ciudad de México, puedo estar conectado a Estados Unidos. Es una maestría 100% en línea. Entonces les permite a ustedes manejar su trabajo, manejar sus labores, manejar sus acciones y poder seguir la maestría sin ningún problema. De hecho, las sesiones presenciales se hacen precisamente en horarios de 8 de la noche, 9 de la noche, 7 de la noche, etcétera, en horarios ya que en teoría, pues todo el horario laboral ya concluyó, ¿no? Y realmente lo que se busca ahí en estas sesiones presenciales es transmitirles la experiencia de cada uno de los profesores, ya los vieron aquí, a varios de ellos conocieron, son personal que tiene mucha experiencia, muchos años en la ciberseguridad y lo único que hacen a través de acciones es transmitir su experiencia, sus conocimientos para enriquecerlo. Entonces yo les diría, no lo duden, es 100% en línea, les da la capacidad de estudiar la maestría de ciberseguridad con doble título
título europeo, título mexicano, incorporado a la SEP, con todo oficialmente, y además son 3 semestres y cada uno de los semestres tiene un diplomado. Entonces terminan con 3 diplomas y 2 títulos. A ver, espera que me dijiste algo ahí que me ha llamado la atención y que no puede pasar desapercibido. Quien haga la maestría en ciberseguridad obtiene título local de México y título de Europa. Es decir, si hay alguien en México que se quiere venir a trabajar a Europa, presenta esa maestría y esa es una maestría aquí en Europa. ¿Correcto? Correcto. Además de ello, son 3 diplomados. El primer semestre salen con diploma en gestión de la seguridad de marcos legales. El segundo semestre salen con diploma en seguridad en redes, sistemas y aplicación. Y el tercer semestre salen con diploma en seguridad en los nuevos entornos y auditoría. Además de máster en ciberseguridad. Bueno, Francisco, creo que nos has dejado con ganas. Me parece que mucha gente de los que están conectados, ya recién ahí preguntan algunas personas, díganos el precio. No, a ver, momentito, no vamos a decir el precio. Lo que tienen que saber es que por estar conectados aquí, sí, se ponen en contacto, hemos compartido en enlace o lo van a recibir también mañana por mail, si alguien no ha podido ahora conectarse, se desconectó hace unos minutos o algo así, tienen una beca de hasta el 55% para su maestría en ciberseguridad. Francisco, bueno, maestría mexicana, maestría europea y 3 diplomados. O sea, vamos, viene como no sé, con un pan dulce de regalo. Francisco, muchísimas gracias por la información. Creo que has dejado los temas sumamente claros y bueno, y esperamos obviamente que aquellas personas que estén interesadas tienen por lo menos esta oportunidad de especializarse en una maestría de titulación europea, maestría obviamente con titulación local en México, 3 diplomados. Y que sepan que cuando dejen sus datos allí, luego se pone en contacto un asesor de UNIR. Por favor, no tengan miedo. Acá esto no es phishing, estamos hablando de ciberseguridad. Dejar tus datos, son datos que están completamente seguros y protegidos por la UNIR y sirven esencialmente para que un asesor pueda hablar contigo, que tú le puedas hacer todas las preguntas que tengas y que si te decides hacer tu maestría, que sepas que tienes una beca por haber estado en este foro UNIR. Francisco, muchísimas gracias. Vale, y será hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Y nosotros cerramos, no sin antes pedirles un pequeño favor. Ahora cuando te empieces a desconectar, vas a ver que salta una encuesta. Son 3 preguntas nada más. La respuesta son 20 segundos de tu tiempo. Estos foros UNIR los hacemos como un proyecto de transferencia de conocimiento. Ya sabes que participar en estos foros es completamente gratuito. Queremos invitar siempre a gente interesante, que te sea útil, que aprendas algo. Y son foros que vamos a hacer para México, 1 o 2 por mes, donde hablamos con distintos especialistas y sobre distintas temáticas. Por eso cuando ahora te desconectes, te pedimos el favor que nos contestes la encuesta, porque a nosotros nos sirve, en función de la valoración que ustedes nos dan, cómo podemos mejorar, ¿sí? Y cómo podemos hacer que estos eventos completamente gratuitos y con expertos de distintos lugares, tuvimos uno de Argentina, tuvimos alguien de Venezuela, tuvimos alguien de México, estos eventos de transferencia de conocimiento sean valiosos para ustedes. Nos parece muy importante hacer esta tarea. Los dejo. Espero que contesten la encuesta y nos vamos a encontrar muy pronto en otro foro UNIR, donde vamos a seguir desarrollando temas de interés, temas sobre la inteligencia artificial, sobre la seguridad, pero también sobre otras materias, temas sobre el derecho, los derechos humanos, sobre educación, distintos foros pensados para ustedes. Gracias y hasta muy pronto. Es un gran honor estar con todos ustedes este día. Un día esperado y muy especial por lo que significa en nuestras vidas. Este día será memorable.
La educación toca cada aspecto de sus vidas, proporcionándoles estrategias y posibilidades para construir un futuro destacado. Uno de mis sueños siempre fue poder ser maestra de teatro en una universidad y pues UNIR hizo ese sueño posible. Tener la oportunidad de estudiar y a la par trabajar y seguirme desarrollando en ambos ámbitos es una ventaja que no todos podemos disfrutar. Y el hecho de haber empezado una carrera totalmente virtual, incluso antes de que empezara este mundo virtual en el que muchos han estudiado, pues creo que fue una gran ventaja competitiva y que van años adelante de otras universidades. Que sí se puede. Que sí se puede, ¿no? Que es muy noble, que sí podemos. Muchas veces las mamás pues estamos divididas en 1.000.000 de partes, aparte del trabajo, con la casa, con nuestros hijos, pero tuve la oportunidad de estudiar. Es un programa muy completo, por eso decidí estudiarlo aquí en la UNI. Que sea online y que tú te puedas estar en cualquier lado, pues eso me dio muchas oportunidades a que pudiera seguir trabajando y ejerciendo lo que de verdad me gusta. Tan pronto me gradué, cambié de empleo, donde me pagaban más, entré a ejercer 100% la seguridad. El hecho de que los tutores estuvieran ahí tan presentes te hace sentir esta parte humana. O sea, no somos un número de una matrícula, tenemos nombre y apellido. Soy profesor universitario, no hay edad para estudiar, aprender, progresar y desarrollarse intelectualmente y como persona también. Soy totalmente UNIR. ¡Únete! ¡Únete!